Gloria a Dios. Amén. Que Dios les bendiga y ha sido el tiempo a Maribel. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Amén. ¿Quién vive? En su nombre. Amén. Es un privilegio, hermanos, estar con todos ustedes una vez más. Amén. Y hermano Venancio, sea bienvenido otra vez a casa y es un gusto volverlo a ver, a verlo otra vez, hermano, y todos nos sentimos contentos porque el hermano está aquí, amén. Pero lo más importante, hermano, es que Dios está aquí en medio nuestro, amén. Es un privilegio, hermanos, estar aquí. Yo sé que no es fácil, pero yo sé que Dios hará su obra, amén. Si se ponen de pie, hermanos, vamos a hacer una oración, amén. Oremos, hermanos. Padre amado, gracias te damos, Señor, por este día, Señor, que tú nos regalas, Señor, una vez más, Señor, para estar aquí, Señor, en tu casa, bendito Dios. Gracias, Señor Jesús, por cada uno de mis hermanos que están aquí en esta noche, Señor, en tu casa, Señor. Gracias, Padre Santo, porque solo tú eres el que nos da aliento de vida, bendito Dios. Gracias, bendito Dios, por cada uno de mis hermanos que pudieron asistir, Señor, en esta noche, Señor, a tu casa, bendito Dios. Por cada niño, Señor, por cada joven, Señor, por cada hermano, Señor, que está aquí. Padre Santo, en esta noche, Señor, que vamos, Señor, a oír de tu palabra, Señor Jesús. Te pido, Padre Santo, que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que nos dirija en esta noche, bendito Dios. Que tu presencia, Señor Jesús, se pueda sentir, Señor, en medio nuestro, Señor Jesús. Dirígenos, Señor, porque solo tú eres nuestro ayudador, bendito Dios. Padre Santo, Señor Jesús, no tenemos conocimiento, Padre, pero tú nos das ese entendimiento, Padre Santo. Solo tú, bendito Dios. No hay nadie más, Señor Jesús, dice tu palabra, a quien diremos, Señor, sino a ti, bendito Dios. Gracias, Señor, te damos, Señor, y te pedimos, Señor, que en esta noche, Señor, tú seas, Señor, el que hable, Señor Jesús. Padre Santo, que podamos entender de tu palabra, bendito Dios. Te damos gracias, bendito Dios. Gracias, Señor, porque es un privilegio, Señor, estar en tu casa, Señor. Es un honor, Padre Santo, poder servir a un Dios como usted, bendito Dios. Usted es un Dios grande, Señor Jesús. Y ayúdanos, Señor, a servirte cada día, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, a serte fiel, Señor, cada día, bendito Padre. Te lo pedimos, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Señor Jesús. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Amén. En esta noche, hermanos, vamos a hablar de la palabra de Dios, amén. Yo le puse aquí en el tema, para conocer a Dios debemos buscarle. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos conocen a Dios, hermanos? Amén. ¿Y cuántos lo buscan? Amén. ¿Verdad? Es necesario la búsqueda de Dios, hermanos, para crecer espiritualmente, amén. Amén. ¿Sabe, hermano? Yo creo que la experiencia más grande y más importante de toda la vida es conocer a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que es lo más importante que nos puede pasar en esta vida, amén. Y cuán maravilloso no es Dios, de que se ha revelado de tal manera que está al alcance de todos aquellos que lo buscan. Amén, que no tenemos que pagar un precio para poder buscar a Dios. Amén, porque ahora dice la palabra de Dios que tenemos el acceso de buscarlo libremente. Que ahora podemos nosotros poder buscar a Dios sin necesidad de pagar a alguien para poder conocerlo. Sino que Dios nos ofrece su amor, hermano, gratuitamente. Amén. Y una cosa, hermanos, que en este mundo hay mucha gente, ¿verdad? Creo que la mayoría ha oído alguna vez en su vida de Dios, amén. Han escuchado que existe un Dios que los ama, que existe un Dios que hizo los cielos y la tierra, que existe un Dios
que mandó a su Hijo a este mundo para que el mundo sea salvo, amén. De una u otra manera, yo creo que la mayoría de la gente ha escuchado de Dios, amén. Lo han escuchado a través de sus amigos o a través del radio, de la televisión, pero saben que existe un Dios, pero hermanos, tristemente muy pocos lo buscan, amén. Y la pregunta es, ¿por qué, hermanos? Y a veces hasta nosotros como cristianos, ¿verdad? Nos ha pasado tal vez. ¿Por qué, aunque conocemos de Dios, lo buscamos muy pocas veces? ¿Será que la gente es tan independiente que no necesitamos de Dios? ¿Será que somos tan fuertes para no buscar ayuda? ¿Verdad que no, hermanos? Tristemente son muy pocos los que buscan el rostro de Dios, hermanos. Y no es porque seamos tan fuertes, o tal vez hay gente que piensa así, que son muy valientes, que no necesitan la ayuda de nadie. Pero ¿será, hermanos, que Dios es una ayuda extra que está ahí? ¿O Dios es esencial en nuestra vida, hermanos? Amén. Dios es esencial, es importante en nuestra vida, amén. Dios es o debe de ser lo más importante en nuestra vida, amén. Eso es lo que necesitamos saber, hermanos. Y un ejemplo de esto, hermano, es como los contactos que tenemos en nuestros teléfonos. Dirá usted como, sí, hermanos, ¿verdad que muchos de nosotros tenemos contactos, tenemos guardados números de personas que conocemos, ¿cierto? ¿Verdad que para no perder su número y eso ponemos los nombres de la persona que pertenece al número, ¿verdad? Y es ahí, hermanos, no sé cuántos contactos tendrán cada uno de ustedes. Aleluya. ¿Quién tiene más de 100, hermanos? ¿Verdad? Los que tienen muchos conocidos, pues sí, yo creo que tienen muchos contactos guardados en su celular, amén. Y es así, hermano, pero ¿cuántos se comunican con todos esos contactos, hermanos? ¿Cuántos buscan sus conocidos siempre? ¿Hay alguien, hermano, que está en contacto con todos sus contactos que tiene guardado en el teléfono? ¿Verdad que no? Bueno, al menos yo no, hermano. No sé si alguien sí estará en contacto con todas las personas, pero yo no. Hay números que está guardado ahí que ni nos acordamos quién es, amén. Y miramos y decimos, ¿dónde conozco a esta persona? ¿Quién sabe? Creo que la que te pasaba la tarea, ¿verdad? Pero no estamos comunicados totalmente con todas las personas que tenemos guardados ahí en el teléfono, amén. Los conocemos, sí, tal vez un día los conocimos y todo, pero no los buscamos a diario. No estamos en contacto con aquellas personas que un día conocimos. Amén, ¿cierto, hermanos? Y es lo que quiero llegar, hermanos, que en cierta forma nos pasa así, similar con Dios, que tal vez sabemos quién es Dios, lo conocemos, pero no lo buscamos a diario. Amén. Que hemos escuchado de Dios como aquellas personas que han oído de Dios. Sabemos quién es Dios, pero no lo buscamos. No estamos en contacto con Dios todos los días, hermano. No estamos relacionados con Dios como Él quiere que estemos con Él. Amén. Y eso es triste, hermanos, porque no debería de ser así, amén. Puede ser que está bien que no nos comuniquemos con todas esas personas que tenemos por conocidos, amén, pero no pasa nada
nos comunicamos con ellos una vez al mes o con, no sé, 2 veces, unas veces, pero los buscamos cuando queremos algo o su ayuda, ¿verdad? Pero con Dios no debería de ser así, hermanos. Con Dios debería de ser todos los días. No, a veces buscamos, pero pasa, hermanos, que a veces solamente buscamos a Dios de vez en cuando, como buscamos a las personas. Lo buscamos de vez en cuando o cuando necesitamos algo. Cuando necesitamos la ayuda de Dios es cuando buscamos la respuesta de Dios. Amén, porque hay mucha gente que se basa en sí solo para ayudarse, ¿verdad? Y no necesitar la ayuda de nadie, ¿verdad? Pasa como, estaba leyendo la otra vez, no me acuerdo dónde lo leí, pero pasa que un abogado dice que va a un corte, pero que ese día, hermanos, cuando llega el estacionamiento estaba lleno. Y pasa que ese día iba a tener un juicio muy importante este abogado, pero no encuentra estacionamiento. Y anda ahí dando vueltas y vueltas y no había espacio, ¿verdad? Y dice que este hombre era un hombre muy ocupado en su trabajo, todo lo que hacía era un hombre muy ocupado. Había escuchado de Dios, pero no tenía tiempo para buscarlo. Pero ese día se acordó de Dios y dice que faltaba muy poquito tiempo para que empezara su juicio, para que tenía que estar ahí en el corte. Pues dice que no podía encontrar estacionamiento. Y se acordó de Dios y le dijo: Dios mío, ayúdame a encontrar un estacionamiento. Y si me ayudas a encontrarlo, te prometo que ahora sí te voy a buscar. Ahora sí te voy a dedicar tiempo, voy a buscarte ahora sí. Pero ayúdame, en este momento necesito estar allá adentro. Y pasa, dice que justo en ese momento terminó de hablar, va saliendo un carro. Y le dice a Dios, dice: ya encontré uno, a Dios. Discúlpame por molestarte, olvídalo, ya lo encontré, dice, ¿verdad? Y es ahí nomás porque necesitaba a Dios, lo buscó. Y Dios contesta, sí contesta. Pero a veces no reconocemos que es Dios el que nos ayuda, hermanos, ¿verdad? Vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, si me acompañan, en el libro de Jeremías. Jeremías capítulo 29, 13. ¿Lo tiene, hermanos? Vamos a leer desde el versículo 11, ¿no? Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis, oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Leamos el versículo 13 una vez más, hermanos. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Amén, gloria a Dios. Tome asiento, hermanos. Y como les decía al principio, hermanos, yo creo que lo más importante en esta vida es conocer a Dios, amén. Yo creo que es lo esencial en esta vida, conocer a Dios. Y aquí vemos, hermanos, donde leímos, dice la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a conocer a Dios? Bueno, dice la palabra de Dios primeramente, aquí en el versículo 13 dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. La palabra de Dios dice que tenemos que buscar a Dios con todo nuestro corazón, hermanos. ¿Qué quiere decir con todo el corazón? Con sinceridad, amén, con humildad, deseando conocer de verdad a Dios.
Es por eso dice que lo buscaremos de todo nuestro corazón. Amén. Y no tan solo eso, hermanos. Yo sé que es difícil a veces, pero dice la palabra de Dios que necesitamos buscar a Dios. Amén. Dice la palabra de Dios ahí en Daniel, dice: mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Nosotros, hermanos, somos el pueblo de Dios y tenemos que esforzarnos para buscar la presencia de Dios. Y no de vez en cuando, hermanos, cada día. Amén. Y si me acompañan también ahí en Salmos 119:2. ¿Alguien lo puede leer, hermanos? Salmos 119:2. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón me buscan. Amén. Dice la palabra de Dios: bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Amén. Debemos de buscar a Dios con todo el corazón, hermanos, porque cuando buscamos a Dios, dice que somos bienaventurados. Bienaventurados, hermanos, quiere decir que somos benditos cuando buscamos a Dios con todo nuestro corazón. Amén. Es lo que dice la palabra de Dios, que somos bienaventurados. Dice: bienaventurados los que buscan a Dios. Amén. ¿Y qué ha implicado en el hecho de buscar al Señor, hermanos? ¿O qué es buscar al Señor para usted? El buscar a Dios, hermanos, yo creo que no solamente es de venir a la iglesia. Amén. Yo creo que es parte de la búsqueda de Dios, pero no es todo. Amén, hermanos. ¿O será que nomás con tan solo venir a la iglesia, hermanos, ya estamos buscando a Dios por completo? Dice la palabra de Dios que no, que es parte de buscar a Dios, pero no lo es todo. Amén. Debemos de buscar a Dios dentro y fuera de la iglesia. Amén. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? Amén. 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 Dice que necesitamos a buscar a Dios. ¿Y qué implica en buscar a Dios, hermanos? Yo creo que una de las cosas, hermanos, cuando buscamos a Dios, es que debemos de buscar su entendimiento de Él, hermanos. Amén. Vamos a leer lo que dice su palabra ahí en el libro de Efesios. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 17. ¿Lo tiene, hermanos? Dice la palabra de Dios. Leamos juntos, hermanos. Para que Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Amén. Ahí nos muestra Dios, hermanos, que Él nos da conocimiento. Amén. Así que si usted, hermano, no es inteligente en esta tierra, Dios lo hace inteligente. Amén. Así que no se preocupe, hermano. Si no sabe leer, Dios le enseña. Si no sabe matemática, hermano, Dios también le puede enseñar. Amén. Dios es bueno. Amén. Y cuando buscamos su conocimiento de Él, hermanos, yo creo que es muchísimo mejor que la que el mundo nos puede dar. Amén. El conocimiento, hermanos, de Dios es más importante. Es más importante, hermanos. Y cuando buscamos a Dios, Él nos da sabiduría, hermanos. Él nos pone las palabras adecuadas. Él nos ayuda a entender, porque es su conocimiento de Él. Amén. Yo siempre he creído, hermano, y creo que
Dios no elige a capacitados, sino que Él capacita a los elegidos. Amén. Yo creo que es lo único que tenemos que hacer, es tener un corazón dispuesto, hermanos. Amén. No digo que Dios nos coge a los que saben, no, sí también, pero si no sabe, hermanos, Dios es el que nos da el entendimiento. Dios es el que nos da el conocimiento. ¿Y cómo adquirimos ese conocimiento, hermanos? Buscándole a Él. Amén. ¿Cómo adquirimos esas sabidurías, hermanos? Buscando a Dios. Es a través de la búsqueda de Dios en donde podemos encontrar conocimiento de Él. Amén. Amén. Y como les digo, hermanos, nuestra búsqueda debe ser constante. Nuestra búsqueda en la presencia de Dios debe ser diariamente, hermanos. En los momentos difíciles, en los momentos felices, en los momentos de tristeza, debemos de buscar a Dios. Amén. Y en nuestro corazón, hermanos, debe de haber esa necesidad de buscar a Dios. Amén. Así como tenemos la necesidad de ir a trabajar todos los días, ¿verdad? Que cuando hace frío o calor así, pues nos levantamos y vamos a trabajar. Amén. Es la necesidad que tenemos en este mundo. Pero nuestra necesidad de buscar a Dios, hermanos, también debería de ser de todos los días. Amén. Nuestra necesidad debería de ser de todos los días, a cada instante, hermanos. Vamos a leer, hermanos, lo que dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 2. Proverbios 2:1. ¿Lo tiene, hermanos? Vamos a leer desde el versículo 1 al 8. Me dice la palabra de Dios: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, el escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Amén. Es la palabra de Dios, hermanos. Y es como nuestra necesidad de ir a trabajar, hermanos. De la misma manera dice la palabra de Dios que tenemos que buscarle. Aquí en el versículo 4 dice: si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás conocimiento de Dios. Amén. Es ahí donde dice la palabra de Dios que en Dios podemos hallar el conocimiento. Amén. Hoy, hermanos, yo creo que hoy que tenemos la oportunidad de buscar a Dios, que lo hagamos, hermanos. Dice, vamos a buscar a Dios mientras puede ser hallado. Amén. Porque otro día, hermano, puede que no vaya a existir. Puede que mañana no estemos aquí, pero dice la palabra de Dios que hoy es el momento para buscar a Dios. Que hoy podamos buscar a Dios como Él quiere. Amén. Vamos a leer, hermanos, ahí en Isaías 55, 6.
Isaías capítulo 55, versículo 6. Amén. ¿Alguien gusta leerlo, hermanos? Buscar a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Amén. Ahí dice la palabra de Dios que busquemos a Jehová mientras puede ser hallado. Amén. Llamarle en tanto que está cercano, dice la palabra de Dios. Amén. Dice que lo busquemos mientras puede ser hallado. Y hoy, hermanos, todavía Dios puede ser hallado. Todavía podemos encontrar a Dios, amén, si lo buscamos. Estamos a tiempo, hermanos. Eso es lo importante, hermanos. Y una de las maneras que podemos encontrar también a Dios, hermanos, es a través de la oración. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos les gusta orar, hermanos? ¿Verdad? Aunque a veces cuesta, ¿verdad? Nos quedamos dormidos. Pero yo sé que a Dios lo podemos encontrar a través de la oración. Amén. Lo podemos encontrar porque también dice la palabra de Dios que el que busca, ¿qué dice, hermanos? El que busca halla, amén. Así dice la palabra de Dios. Si no me cree, hermanos, búsquelo ahí en San Mateo 7:7, amén. ¿Alguien se lo sabe, hermanos? ¿Alguien se sabe ese versículo de memoria? Y eso que trajimos un regalo, hermano, pero si no se lo saben, ni modo. Pensé que se lo sabían, ¿no? Dice la palabra de Dios, está en San Mateo 7:7, hermanos. Dice, pedid y se os dará, buscar y hallaréis, llamar y se os abrirá. Amén. Ahí dice que si pedimos, hermanos, Dios nos da. Amén. Si pedís, dice, y se os hará, buscar y hallaréis. Amén. Así que si buscamos a Dios, lo vamos a hallar, hermanos. Dice la palabra de Dios que es muy importante la oración. Amén. Y vemos que Jesús nos muestra con su propio ejemplo cuando estuvo en la tierra. Amén. Vemos que Jesús estuvo siempre en contacto con su Padre a través de la oración. Amén. Vemos el ejemplo de Jesús que oraba siempre. ¿Y por qué oraba, hermanos? Porque estaba en comunión con su Padre. Amén. Ese es el ejemplo que Jesús nos dejó. Amén. Buscarlo a Él a través de la oración. Amén, hermanos. Y es un ejemplo, hermanos, muy, muy importante que busquemos a Dios, porque Él nos enseña, hermanos, a buscarlo a Él. Amén. Y cuando entre más buscamos a Dios, hermanos, más lo vamos conociendo. Amén. Y cuando más lo conocemos, hermanos, más cercanos será nuestra relación con Él. Más cercanos, hermanos, tendremos la ayuda de Dios. Entre más y más buscamos a Dios, más y más lo vamos a ir conociendo de cómo Él es. Entre más lo buscamos, más y más se irá creciendo nuestra fe en Dios. Amén. Y la pregunta, hermanos, es que ¿es usted y yo una de las personas que buscamos a Dios constantemente? ¿Verdad? No tiene que contestar, pero que sea una de las preguntas que nos hagamos, hermanos. Sabemos, ¿verdad? Con más razón nosotros que ya sabemos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, que Dios, hermanos, ha cambiado nuestra vida, que conocemos a Dios. Con tanto razón, hermanos, debemos de buscarle más. Pero a veces no lo hacemos constantemente. Que la pregunta, hermanos, nos preguntemos, ¿estamos buscando a Dios como debería de ser buscado? ¿Estamos teniendo esa conexión con Dios que Él quiere que tengamos con Él? ¿O nomás somos también como aquellas personas que conocen o han oído de Dios, pero no lo buscamos todo?
¿verdad? Que nos podamos preguntarnos y cuestionarnos a nosotros, ¿estoy buscando a Dios como Él quiere que lo busque? ¿Estoy teniendo esa relación que Dios quiere que tenga con Él hoy en día? ¿O nomás sabemos que existe un Dios también que hace milagros, que hizo los cielos y la tierra, pero no lo buscamos, nomás lo buscamos, pero muy en vez en cuando también, ¿verdad? Que seamos hermanos sinceros con nosotros mismos. Yo sé que Dios es bueno y Él puede cambiarnos, amén. Y Dios, hermanos, ha tratado de comunicarse con nosotros en forma personal. Dirá usted cómo, ¿verdad? Dios ha tratado de estar en contacto con nosotros al enviar a su Hijo Jesucristo por nosotros. Él ha tratado de hablarnos, hermanos, que quiere tener una relación personal con nosotros. Él quiere tener contacto con nosotros todos los días. Y eso lo demuestra Dios enviando a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Amén. Vamos a leer lo que dice, hermanos, allá en Romanos 5. ¿Lo tenemos, hermanos? Romanos capítulo 5, versículos 1, ¿no? Vamos a leer todo el capítulo, ¿no? Dice la palabra de Dios: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Ahí, hermanos, aquí estamos viendo los resultados de la justicia. Amén. Donde ahora, dice la palabra de Dios, podemos buscar esa conexión con Dios directamente. Amén. Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ahora podemos tener entrada al cielo. Amén. Podemos tener entrada al reino de los cielos. Porque ahora, hermanos, por la sangre de Jesucristo, ya no hay excusas, hermanos, ya no hay intermedios que nos oponga para buscar de Dios. Ahora podemos tener esa comunión directamente con Dios, porque dice, por la sangre de Jesucristo ahora podemos tener entrada al Padre. Amén. Y Dios es bueno, hermanos, porque eso es maravilloso, porque ahora podemos buscar la presencia de Dios directamente, hermanos, con Él. Amén. Podemos tener esa relación con Dios, esa relación personal con Dios todos los días, porque Jesucristo nos ha dado la entrada. Amén. Y no tan solo eso, hermanos, sino también la palabra de Dios dice
parte de su pueblo. Amén. Vamos a ir aquí, dice la palabra de Dios, que somos parte del pueblo de Dios, en primera de Pedro 2. Primera de Pedro, capítulo 2. ¿Lo tienen, hermanos? Dos, 10, hermanos, versículo 10. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermanos, en primera de Pedro 2:10? Vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, y en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Ahí dice la palabra de Dios que ahora somos parte de su pueblo. Amén. Ahora sí tenemos esa entrada con Dios, formamos parte de Dios ahora, hermanos, y es por eso que debemos de buscarle. Amén. Y cuando más, hermanos, como les digo, entre más lo buscamos, más conocemos de Él. Amén. Y también entre más buscamos a Dios, es más fácil, hermanos, vivir una vida agradable delante de Dios, porque cuando lo buscamos, hermanos, nos damos cuenta qué es lo que agrada a Dios y qué es lo que no le agrada. Y es ahí donde nosotros nos damos cuenta que la palabra de Dios nos enseña cómo vivir delante de Dios. Amén, cómo vivir rectamente delante de Dios. Y cuando conocemos sus mandamientos, yo digo que es más fácil, hermanos, llevar una vida agradable delante de Dios. Amén. Y es también más fácil de entender su propósito en nuestra vida. Porque cuando no sabemos, cuando no buscamos de Dios, es difícil entender qué es lo que Dios quiere para nosotros. Pero cuando lo buscamos, hermanos, a través de su palabra, a través de la oración, Dios nos ayuda a entender cuál es su propósito en nosotros. Dios es el que nos ayuda a entender y a poner en práctica lo que Él quiere que hagamos. Pero para que eso suceda, hermanos, es necesario buscar a Dios todos los días. Amén. Y vemos también que en la Biblia muchos personajes, ¿verdad?, de la Biblia tuvieron éxito en su vida. ¿Por qué será que tuvieron mucho éxito, hermanos? ¿Será que tuvieron mucho conocimiento? ¿Verdad que vemos que muchos de ellos no tuvieron un conocimiento aquí en la tierra? Muchos no fueron a la universidad. Como les digo, hermanos, cuando Dios elige, Él capacita. Amén. En la Biblia vemos que muchos tuvieron éxito. ¿Por qué, hermanos? La respuesta es que porque buscaban de Dios constantemente, a través de la oración, de su palabra. Yo creo que ellos tuvieron éxito porque tenían esa relación con Dios. Tuvieron éxito porque ellos hablaban con su Dios, obtenían sus respuestas por medio de Dios. Amén. Un ejemplo es como Daniel. Vemos, ¿verdad? Muchos conocemos la historia de Daniel. Amén. ¿Verdad que cuando estuvo él en el foso de los leones, él no tuvo miedo, hermanos? Él sabía que su Dios no lo iba a abandonar. Él tenía esa fe, hermanos, inquebrantable, que nadie se lo podía quitar. Él tenía esa comunicación con Dios, por eso estaba tan seguro de que Dios no lo iba a abandonar. Amén. Él sabía, hermanos, y Job también dijo que ciertamente él buscaría a Dios para encomendarle su alma. Job también tuvo la confianza en Dios porque sabía quién era su Dios. Sabían quién era su Dios, hermanos, que su Dios era real,
que a pesar de las circunstancias que muchos de ellos pasaron, ellos temían a Dios y sabían que su Dios los iba a salvar, que su Dios iba a estar con ellos, porque ellos, hermanos, se comunicaban con Dios, ellos buscaban a Dios, y es así como nosotros también debemos de buscar a Dios diariamente, hermanos, en los tiempos de felicidad, en los tiempos de tristeza. Nuestra búsqueda de Dios debería de ser constantemente. Amén. Y se preguntará usted cuándo debemos buscar a Dios. ¿En la salud? Sí, hermanos, también la salud. En la tristeza también. En la juventud, ¿verdad? Amén. En los momentos de gracia, en los momentos malos. Todo el tiempo, hermanos, debemos de buscar a Dios. No nomás en los buenos o en los malos cuando necesitamos a Dios. Nuestro contacto debería de ser de todos los días con Dios, hermanos. Amén. Dice la palabra de Dios en Proverbios 8:16, dice que Él ama a los que le aman y lo hallan los que temprano lo buscan. Amén. Cuando buscamos a Dios temprano, hermanos. Amén. Amén, aunque es difícil, pero Dios está ahí, hermanos. Dios está ahí, sí, a cualquier hora, hermanos. Si es usted de las personas que no duerme temprano, Dios está en esa hora también. Si es usted una de las personas que se despierta temprano, Dios puede oírlo también. Dios está siempre, hermanos, atento a nuestras oraciones. Dios está atento, hermanos, cuando nosotros lo buscamos. Y Él oye nuestras oraciones. Amén. Dice la palabra de Dios que Dios está a la puerta. Él sí nos busca, hermanos. Dios sí nos busca, pero no nos obliga tampoco a aceptarlo, no nos obliga a estar con Él. Amén. Creo que Él es un caballero que respeta las decisiones. Amén. Si no queremos aceptarlo, nosotros lo perdemos, hermanos, porque ¿qué podemos perder con Dios? Todo lo ganamos con Dios. Amén. Somos nosotros, hermanos, que necesitamos tomar la decisión de buscarlo. Amén. Dice la palabra de Dios que Él está a la puerta y llama. Amén. Así dice la palabra de Dios aquí en Apocalipsis, hermanos, si me acompañan. Apocalipsis 3:20. Apocalipsis 3:20, hermanos, ¿lo tienen? Dice la palabra de Dios: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Amén. Qué hermosa es la palabra de Dios, hermano. Amén. Ese es Dios, hermanos, que está a la puerta, pero que estemos dispuestos nosotros a buscarlo. Amén. Dios quiere que le busquemos, hermanos, en espíritu y en verdad. Ese es el corazón que Dios busca. Amén. Un corazón que de verdad anhela su presencia. Que podamos, hermanos, anhelar estar en la presencia de Dios. Que nuestra necesidad sea tan grande, hermanos, que lo tenemos que buscar diariamente. Que nuestra necesidad sea tan grande, o nuestra sed por Dios sea tan grande, que sí necesitamos buscar a Dios para poder vivir. Amén. Y que podamos, hermanos, decir como el salmista: amén, mi alma tiene sed de Dios. Amén. Dice que así como las aguas, amén, como buscamos, dice, como el ciervo brama por las corrientes al agua,
Como dice la palabra, que así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Amén. Que podamos, hermanos, decir eso cada vez que buscamos de Dios. Que tengamos esa sed, hermanos. ¿Qué hacemos cuando tenemos sed, hermanos? ¿Verdad que buscamos agua? Y más cuando hace calor. Necesitamos agua, ¿verdad? Amén. Que nuestra sed también por Dios sea esa necesidad, hermanos. Que nuestra sed, nuestra hambre por la búsqueda de Dios sea de la misma manera. Que necesitemos de Dios para poder vivir. Amén. Y Dios es bueno, hermanos. Así que para conocer, hermanos, es necesario buscar a Dios. Para conocer quién es Dios, es necesario buscarlo. Amén. Si de corazón, hermanos, usted deja sus propios caminos y sigue a Jesús, yo estoy segura, hermanos, que Dios enviará su Espíritu Santo para que esté en usted y pueda andar en los caminos de Dios. Yo sé que Dios nos va guiando, hermanos. Él nos va guiando día a día. Amén. Confíe en sus propósitos de Dios, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y sígalo, amén. Sigamos a Dios en obediencia siempre, hermanos. Sigamos a Dios siempre en obediencia, amén. Cuando decidimos aceptar a Dios, hermanos, yo sé que Él, su amor es tan grande que viene y está en nosotros y nada nos podrá separar de su amor. Sigamos en obediencia a Dios, amén. Para que Él sea nuestro Dios y nosotros seamos su especial tesoro. Amén. Que seamos unos tesoros especiales delante de Dios. Jesús, hermanos, vino a esta tierra y pagó un precio incomparable por nosotros. Jesús pagó un precio muy grande por usted y por mí. ¿Será que Dios no merece que lo busquemos, hermanos? Dios merece toda la gloria y la honra, amén. Y Dios, hermano, ese mismo Jesús que vino a morir por usted y por mí, quiere tener una comunión personal con usted y conmigo, hoy y por toda la eternidad. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Y yo creo, hermano, con todo mi corazón, que vale la pena buscar a Dios. Yo creo que vale la pena buscar a Dios porque Él ha sido bueno con nosotros. Amén. Él ha dado todo por nosotros, hermanos. ¿Sabe por qué vale la pena buscar a Dios, hermanos? Porque Dios vino en esta tierra por usted y por mí. Dios murió por usted y por mí. Fue sepultado, hermanos, por usted y por mí. Y dice la palabra de Dios que también resucitó por usted y por mí. Y ahora, hermanos, Dios vive por usted y por mí. Y una cosa más, hermanos, Dios viene por usted y por mí. Amén. ¿Cuántos le dan gloria a Dios, hermanos? Vemos por todas las cosas que Dios pasó, que Jesús pasó, todo por amor a nosotros. Vino y sufrió en esta tierra, murió, resucitó, pero dice su palabra que también vendrá otra vez. ¿Estamos buscándole, hermanos? ¿Estamos listos, hermanos? ¿Verdad? Y si no lo estamos, busquemos a Dios, que ahora hay tiempo, hermanos. Busquemos a Dios ahora que nos da la oportunidad. Los jóvenes que estamos jóvenes, que podamos disfrutar nuestra juventud en Dios. Que los hermanos adultos, que podamos buscar la presencia de Dios intensamente, hermanos. Porque entre más profundo buscamos a Dios, más lo conocemos. ¿Verdad? Es como un hoyo, un pozo de agua, hermanos. Cuando mira de lejos el agua,
no puede mirar todo lo que hay dentro. Pero entre más va acercando, si se mete al pozo, más cerca mira el pozo el agua, más puede mirar todo lo que hay. Y así debería de ser nuestra relación con Dios, que entre más profundo lo busquemos, más podemos saber de Él, más podemos conocer de Dios, que entre más y más lo busquemos, más tengamos de Él. Amén. Que entre más y más busquemos a Dios, seamos más como Cristo. Amén. Y como les digo, hermanos, si no estamos buscando a Dios como deberíamos de buscarlo, si quieren conocer realmente a Dios, hermanos, quién es Dios, busquemos a Dios, hermanos. Busquemos a Dios. Ahora que tenemos las fuerzas de hacerlo, busquemos a Dios. Y es un gozo poder buscarlo, porque Dios nos da la sabiduría de poder hacerlo. Amén. Dios nos da ese poder de poder buscarlo. Amén. Busquemos a Dios, hermanos. Que Dios les bendiga, hermanos. Aleluya.